Cada persona es única, posee una huella irrepetible en el mundo, sus propios modos de aprender, sus ritmos y colores. Como futura docente, mi tarea será acompañarlos y entenderlos en este camino del saber. Hola, soy Carla Cruz, microbióloga de corazón, soñadora incansable y amante de la enseñanza. Te doy la bienvenida a este episodio donde exploraremos juntos cómo adaptar la educación a quienes más lo necesitan, nuestros queridos estudiantes. Bienvenidos a este nuevo episodio, donde exploraremos los estilos y ritmos de aprendizaje, cómo identificarlos en nuestros estudiantes y reconocer las diversas formas en que se puede aprender. Esta es la clave para enseñar con sentido. Hoy hablaremos sobre la enseñanza, el aprendizaje y la metacognición, apoyándonos en los aportes de distintos autores y en lo que la literatura académica nos dice sobre estos procesos. Reflexionaremos juntos sobre cómo esta comprensión puede ayudarnos a cambiar ese chip de los modelos educativos tradicionales y acercarnos a una enseñanza más significativa y personalizada. Según lo plantean Beltrán y colaboradores en el 2021, los estilos de aprendizaje son las distintas maneras en que cada estudiante aborda y comprende un tema específico. Cada persona capta el conocimiento a su modo, ya sea a través de la experiencia directa o mediante saberes previos adquiridos en su formación. Esto significa que aunque un docente explique un tema de una única manera, algunos estudiantes podrían comprenderlo fácilmente, mientras que otros no. En muchos casos, esta desconexión puede llevar a la frustración, al bajo rendimiento e incluso a la deserción académica o al cambio de carrera. Por eso, el rol del docente es clave. Es necesario reflexionar sobre los propios estilos de enseñanza y buscar reformularlos para responder mejor a la diversidad de aprendizajes presentes en el aula. Esto me lleva a recordar una experiencia personal. En la universidad me pasó exactamente eso. Llegué a un punto en el que la memorización de conceptos, metodologías y enfoques me abrumó tanto que perdí el interés por completo en una asignatura. Me sentía saturada, frustrada y terminé cancelando la materia. Recuerdo claramente una tarde llorando frente a mis padres esperando que me dijeran, cámbiate de carrera. Pero en lugar de rendirme, decidí enfrentar esos miedos. Descubrí otras formas de aprender y comprender lo que antes me parecía imposible. Y aunque fue difícil, logré superar ese obstáculo. Esa vivencia me marcó y hoy, como futura docente, me recuerda por qué es tan importante respetar los distintos ritmos y estilos de aprendizaje. La enseñanza. Sin más preámbulos, hablemos un poco de la enseñanza. ¿Qué es realmente enseñar? En el artículo La enseñanza, el aprendizaje y el conocimiento científico desde la perspectiva de futuros profesores de ciencias naturales, se retoma a Li Nguyen, 2007, quien expone que la enseñanza es un proceso que desarrolla el docente con la intención de que sus estudiantes aprendan. Es decir, enseñar no es solo hablar, es hacerlo con la intención de que el otro comprenda. Por su parte, en este mismo artículo, Eldenstein menciona que la enseñanza implica la transmisión de conocimientos y que para que ese proceso sea efectivo, los estudiantes deben estar receptivos a lo que se les presenta. Pero aquí es donde comienzan los desafíos. Como afirman Anijovic y Mora en este interesante artículo, una enseñanza que repite siempre la misma metodología, que no se adapta al contexto del aula ni considera la diversidad del grupo, puede generar limitaciones importantes. Algunas de estas limitaciones son el uso de pocos recursos creativos, pensar que solo hay una forma válida de enseñar, o no actualizar los contenidos de acuerdo con la realidad actual. Entonces, ¿qué implica enseñar hoy en día? Sabemos que la nueva generación de estudiantes viene con un enfoque mucho más tecnológico, con múltiples estímulos a su alrededor, con valores distintos y con una visión más abierta del mundo. Esto representa un gran desafío para la educación.
Y como mencionan diversos autores, la realidad posterior a la pandemia por COVID-19 nos obliga al cambio, cambiar la forma de ver el entorno, de plantear nuestras clases y de relacionarnos con nuestros estudiantes. Hoy más que nunca, enseñar implica adaptarse, cuestionar y dejar atrás los estilos tradicionales que ya no responden a las necesidades de nuestros estudiantes. En mi experiencia educativa durante la formación, he observado que algunos estudiantes necesitan ejemplos visuales, otros prefieren tareas prácticas y algunos requieren explicaciones verbales repetidas. Esta frase de Felder mencionada en el artículo de Beltrán y colaboradores en el 2021 me marcó profundamente. Los estudiantes tienden a aprender mejor cuando el estilo de enseñanza del profesor concuerda con sus preferencias de aprendizaje. El aprendizaje. Ahora hablaremos un poco sobre el aprendizaje, cómo aprendemos hoy en día y cuáles son los estilos de aprendizaje que han surgido con el tiempo. Aprender no es simplemente almacenar información en la cabeza, sino tener la capacidad de transformar lo que sabemos en experiencias significativas. Según James, aprender es una forma de abrirse al mundo. No es solo saber, es transformarse con lo que se conoce. El aprendizaje es individual y contextual. Cada persona aprende a su ritmo, desde sus vivencias, con su historia y a través de sus propios sentidos. Como les comentaba anteriormente, desde mi experiencia personal, al inicio de mi carrera, la microbiología me parecía abrumadora. Tenía que memorizar muchísima información teórica y aprender nombres de microorganismos imposibles de pronunciar. A veces era frustrante, pero a medida que avanzaba en la práctica experimental en el laboratorio, todo cobraba sentido. Aplicar los conceptos, ver cómo funcionaban en situaciones reales, me ayudó a entenderlos con claridad. Esa transferencia del saber se sentía distinta, más viva, más mía. Y fue justamente en ese proceso donde empecé a amar profundamente mi profesión. Es ahí donde comprendemos que el aprendizaje es diverso y que no es igual en todas las personas. Aprender requiere una reorganización de nuestras representaciones del mundo y está profundamente influido por el entorno, la cultura y la historia personal de cada quien. Felder nos recuerda que cada estudiante tiene un estilo diferente de aprender. Algunos son visuales, otros verbales, algunos aprenden haciendo, otros reflexionando. Para el docente, esto significa aprender a identificar qué posibles talentos o fortalezas tienen cada estudiante. Tal vez el alumno que no se destaca en matemáticas tiene un don para los idiomas, la música o la expresión artística. Y esto nos lleva a una reflexión clave. Un mismo contenido no genera el mismo aprendizaje en todos. Por eso, enseñar no puede ser una receta única, sino un proceso flexible, empático y consciente. La metacognición. Y por último, pero no menos importante, quiero que hablemos un poquito sobre la metacognición. Este es un concepto nuevo para mí y la verdad lo escuché por primera vez esta semana, leyendo las guías de aprendizaje. ¿Y qué es? Pues la capacidad de pensar sobre el propio pensamiento. Interesante, ¿verdad? Se trata de reflexionar sobre cómo se aprende, qué entiendo, qué no y qué estrategias puedo usar para comprender mejor las cosas. Según Mendoza y colaboradores en el 2022, la metacognición permite autorregular el aprendizaje, planificar, monitorear y evaluar cómo se está aprendiendo. Es decir, cuando un estudiante es consciente de cómo aprende mejor, tiene más herramientas para lograr sus metas. Pero esto nos lleva a preguntarnos, ¿por qué es importante en el aula de clases? Porque desarrollar habilidades metacognitivas mejora el rendimiento académico y fomenta la autonomía. Los estudiantes aprenden a corregir errores, cambiar de estrategia y no depender siempre del docente. Desde mi experiencia, creo que he aplicado la metacognición, sobre todo en mi vida laboral, cuando tuve que enfrentarme a la aplicación real de la microbiología. Viví el ensayo y error, el descubrimiento de cómo se pone en marcha un laboratorio de verdad, manejo de equipos, protocolos, normas de seguridad.
Tuve que investigar por mi cuenta y asumir la responsabilidad de tener a cargo un espacio de análisis, donde los resultados dependían únicamente de mí. Hubo momentos en los que tuve que hacer una pausa y preguntarme, ¿realmente estoy entendiendo esto? ¿Qué me está funcionando para estudiar y qué no? Este tipo de preguntas me ayudaron a dejar atrás estrategias que no me servían y a desarrollar otras más útiles, como esquemas, mapas conceptuales, grabarme en voz alta o explicar los temas con ejemplos. Como futura docente, creo firmemente que debemos promover este tipo de reflexión en nuestros estudiantes. Podemos hacerlo con cosas simples como preguntas al final de la clase, actividades donde expliquen su propio proceso o simplemente darles el espacio para que se pregunten ¿cómo aprendí esto? Explorar estilos, ritmos de aprendizaje y los procesos metacognitivos me han permitido comprender cómo aprenden los demás y también a cuestionar ese paradigma social que dice que una persona es más inteligente que otra solo porque se destaca en cierta asignatura. Entendí que no me quita valor el no memorizar fácilmente, ni el hecho de tener fortalezas distintas a las esperadas. Aprendí que debo amar mi propio potencial y que todos en algún momento necesitamos autodescubrirnos. Como futura docente, este camino me impulsa a seguir formándome para acompañar a mis estudiantes con empatía, pensamiento crítico y creatividad. Y para cerrar, quiero recordarte lo que dije al inicio. Cada persona es única, posee una huella irrepetible en el mundo, sus propios modos de aprender, sus ritmos y colores. Nos vemos en un próximo episodio. Chao, chao.